Ahora queremos saludar al doctor Mauricio Cuello, que es el dueño de casa, ¿ya? Porque es gineco-oncólogo del UC Christus, de acá de la Pontificia Universidad Católica, y profesor titular de ginecología y obstetricia de la Universidad Católica, investigador de SECAN, y además, a propósito del tema planteado por la doctora González, del desafío que planteó la OMS para el 2030, él participó en la definición de estas estrategias para OPS y el mundo casi, a través de la OMS. Así que, doctor, bienvenido sea. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Voy a bajar el volumen porque estoy escuchando un eco aquí. Bueno, tal como me introdujeron, soy el doctor Mauricio Cuello, soy ginecólogo-oncólogo y durante muchos años me ha tocado formar especialistas en el área. Quiero agradecerles primero que estén acá, que tengan interés en estos temas y que puedan de alguna otra forma contribuir a relevar esta situación, que creo que con lo que vamos a ver ahora pueden llevarse un contenido que pueda ser importante contribución desde su mirada al conocimiento de la sociedad. Entonces, lo primero, ¿por qué este título? La enfermedad que podemos eliminar, pero que sigue matando. Entonces, para partir un poco con esto, les quiero contar una historia. Ella es María, tiene 35 años, ella es de la zona de Chile Chico, ¿ya? Chile Chico está en la región de Aysén. Ella tiene 3 hijos y de Chile Chico viaja a Coyhaique a trabajar, donde es asesora del hogar. Desde su último control, que fue en relación a su último parto, no se ha controlado. Y no se ha controlado por razones laborales, de distancia y de acceso. Estando en su trabajo, presentó un sangrado y al principio no le prestó atención, pero cuando tuvo un fin de semana libre, fue a su casa, tuvo actividad sexual y volvió a sangrar. Y por esa razón decidió consultar con la matrona que estaba disponible ese día en el consultorio y la respuesta fue: pida hora para que la podamos ver. Ella vuelve a su trabajo, esta es una historia real, y estando en su trabajo vuelve a sangrar, pero esta vez en mucha mayor cantidad. Por esa razón termina en la urgencia del hospital de Coyhaique, y en el hospital de Coyhaique el médico que la ve se da cuenta de que hay una lesión en el cuello, y por esa razón le toma una biopsia. Pasan más o menos como 14 o 15 días de esta historia, y María recibe una llamada telefónica donde le informan que tiene un cáncer de cuello uterino y que por las características del tumor, el tamaño que tiene, la única alternativa de tratamiento que tiene es con radioquimioterapia, y lo cual implica que debe viajar a Valdivia para tratarse y dejar a sus hijos, su familia y su trabajo. Esa es la historia de María. Y María llora no solamente porque tiene un cáncer, llora porque tiene que dejar a sus hijos, llora porque tiene que dejar su trabajo y porque tiene miedo a morirse. Esa María no es la única. Esta es una María que existe en varias regiones del país, pero quiero ilustrar un poco el escenario que tiene esta María, que me tocó conocer en el hospital de Coyhaique, a razón de cómo nosotros abordamos el cáncer de cuello uterino en Chile. ¿Por qué les pongo esta historia? Porque, como lo decía la primera diapositiva, voy a volver atrás, el cáncer de cuello uterino es el cáncer radicable, ¿ya? Y es el reflejo de la inequidad. Entonces, en este auditorio que está aquí, quisiera preguntarles primero, por ejemplo, quisiera saber quiénes de ustedes tienen su último control ginecológico al día. Hay un auditorio donde predominan mujeres. ¿Cuántas hay? Perfecto. ¿Cuántas han hecho un Papa Nicolau recientemente? Ok. O sea, menos de la mitad. Perfecto. ¿Cuántos de los hombres que están en esta audiencia, que son 4, o sea, tengo aquí aproximadamente, vamos a andar en ese 25-50%, ¿cuántos de ustedes han ido a un urólogo? 2, 50%. Ok. ¿Cuántos tienen idea de lo que implica para sus parejas el tener patología cervical, el Papa Nicolau al día? ¿Qué importancia tiene? 1, 25%. Ok. Bueno, las Marías son más o menos como 600.000
a nivel mundial. ¿Ya? Hoy día vamos a tocar 4 temas relacionados con cáncer, pero vamos a hablar de cáncer de mama, vamos a hablar de cáncer de pulmón y de cáncer de cuello uterino. La diferencia entre estos cánceres es que el cáncer de cuello uterino es el primer cáncer en que sabemos cómo se produce, sabemos cómo se puede eliminar y cómo se puede erradicar. Ustedes no tienen cómo erradicar el cáncer de pulmón, ni el cáncer de mama. No tienen estrategias de tamizaje, vale decir, de detección temprana eficaces comparativamente como las que existen con el cáncer de cuello. Eso significa que si ustedes hacen la mamografía periódicamente, tienen como un 30% de probabilidades de diagnosticar su cáncer en una etapa temprana. En cambio, con un Papa Nicolau, o con lo que vamos a ver ahora, que es el test de virus papiloma, probablemente nosotros podemos tratar al 95% de las mujeres con éxito sin que lleguen a tener un cáncer. La doctora ya les presentó la vacuna, porque sabemos el agente causal, el virus papiloma. Entonces, ¿será lógico que hayan 600.000 Marías a nivel mundial? ¿Será lógico que la mitad de ellas se muera por cáncer de cuello uterino? Bueno, el escenario de María es más o menos de un 50% de probabilidad de sobrevivir a su cáncer si es que el tratamiento con radioquimioterapia es efectivo. La causa del cáncer de cuello hoy día es claramente establecida. Gracias a Harald Surhausen, premio Nobel del año más o menos 2008, cuando se descubrió también la relación con el VIH y se encontraron cánceres asociados a virus. Él logró demostrar que el virus papiloma, la infección persistente por ciertos tipos virales que son más agresivos, puede producir cáncer de cuello si esta infección se mantiene a lo largo de la vida. ¿Ok? Desde la perspectiva de los epidemiólogos y de los pediatras, hay un personaje histórico. Uno se llama John Snow. John Snow, el padre de la epidemiología, demostró que efectivamente las infecciones que ocurrían en la comunidad de la zona de Londres se debían a un agente causal infeccioso y que erradicando ese agente infeccioso, porque se potabilizaba el agua, uno de los grandes avances de la humanidad, disminuían las infecciones relacionadas con bacterias por el consumo de agua contaminada. Edward Jenner descubrió que había cierto tipo de infecciones virales que afectaban a las mamas de los vacunos y que esa vacuna que existía o se lograba identificar a través de ese virus podía disminuir la posibilidad de tener ciertas entidades virales como infecciones que causaban muerte de alta letalidad en la población. Por lo tanto, siguieron las vacunas. Entonces, si tenemos un agente causal infeccioso que causa un cáncer y tenemos una vacuna, parece ilógico que sigan muriéndose las Marías. ¿Les queda claro el concepto? El problema es que el único reservorio de este virus hasta la fecha es el ser humano. Y no solamente las mujeres, también los hombres. Aquí no se trata de quién es el huevo o la gallina, si hubo infidelidad o no. Todos podemos ser reservorio del virus papiloma humano. Basta con que tengamos inicio de nuestra actividad sexual para que eventualmente nos pongamos en el riesgo de adquirir la infección por virus papiloma. Dependiendo del tipo de hábitos o conductas sexuales que nosotros tengamos, podemos tener mayor riesgo de adquirir esta infección. Por lo tanto, no es una problemática de la mujer, es una problemática de la sociedad y de todos en conjunto que garanticemos que la vacunación contra este agente causal del cáncer de cuello uterino ocurra de manera efectiva en la población. Otra cosa es que por un tema presupuestario de recursos privilegiemos a una población en riesgo versus a toda la sociedad. Por eso un mensaje que tienen que llevarse claro hoy día es que es un problema que nos ocupa a todos, a los hombres y a las mujeres que están en este auditorio. ¿Y por qué se los digo? Porque en esta imagen quiero que se fijen que hay distintos tipos de parejas. Hay parejas del mismo sexo, parejas que eventualmente pueden transitar de una a otra opción, y eso está asociado también a la transmisión de la infección por el virus papiloma. La infección persistente del virus papiloma en la mujer se asocia claramente al cáncer de cuello uterino. Pero los hombres que tienen sexo entre hombres tienen mayor probabilidad de tener cáncer de ano. Y los hombres que tienen sexo oral con mujeres pueden tener cáncer de orofaringe si sumados otros factores como el tabaquismo o el alcoholismo, que es 7 veces más prevalente en los hombres que en las mujeres,
puede determinar el riesgo de desarrollar cáncer de cabeza y cuello a lo largo de la vida. Por lo tanto, este cáncer que se produce por la infección persistente en casi el 100% de los casos, parece lógico y entendible que nosotros, desde la mirada de la política pública, erradiquemos al agente causal de la comunidad. Hemos puesto el esfuerzo en las mujeres, porque podemos vacunarle, porque las mujeres, a diferencia de los hombres de este auditorio, van más comúnmente al doctor y se controlan más adecuadamente. El cáncer de cuello uterino no es el único problema. Hoy día sabemos, la doctora anticipó, que gracias a la vacuna estamos teniendo un efecto benéfico en las cortes vacunadas para eventualmente conseguir la erradicación del cáncer de cuello uterino, siempre y cuando se alcance el efecto que desde la epidemiología se conoce como el efecto rebaño. Vale decir, un número suficiente de vacunados en la población para garantizar de que el agente causal ya no circula. Eso explica por qué a veces tenemos episodios en algunos años de revacunación contra ciertos agentes que ya no estaban presentes, ejemplo el sarampión, y que de repente decidimos volver a vacunar para evitar la circulación del agente que puede generar un nuevo brote epidémico. ¿Sí? Entonces, este es un cáncer que afecta fundamentalmente a la mujer, pero los hombres pueden tener cáncer de ano, pueden tener cáncer de pene o de orofaringe. Y los países que han sido exitosos en alcanzar un número mínimo o esta corte de rebaño en la población han empezado a notar un viraje en el tipo de cánceres producto de la política que tomó como decisión la OMS de focalizar en las mujeres, de los cánceres que aparecen en la orofaringe o entre los hombres producto de este virus. ¿Ok? Entonces, hoy día sabemos otro elemento importante de esta historia. Acá vimos que más o menos la mitad de las mujeres que están en este auditorio, que a lo mejor no es una muestra representativa, ¿ya? No se ha hecho una citología o un test de virus papiloma recientemente. ¿Qué es lo que demuestran los números? Que el 50% de las mujeres que tiene cáncer de cuello uterino nunca se había hecho un tamizaje. Y quiero recordarles que María no se controlaba desde su último embarazo. Porque la mujer cuando trabaja y tiene varios hijos, centra la responsabilidad o su actuar en el cuidado de los hijos. El 80% de la población con cáncer de cuello uterino corresponde a población marginada. Entonces imagínense la situación de nuestros migrantes en Chile, que llegan a un país donde tienen miedo a ser deportados. Imagínense la realidad de Estados Unidos ahora, donde eventualmente terminan en El Salvador. Entonces, conceptualmente hablando, los estudios han mostrado que efectivamente la población con mayor riesgo de no ser objeto del tamizaje es la población marginada que no tiene acceso al sistema de salud por condiciones de irregularidad o de situación poblacional inestable, ¿ya? O en los lugares donde el acceso está limitado, como por ejemplo los alrededores de Chile Chico, donde eventualmente la única opción de hacerse el tamizaje son en las campañas que están establecidas a través de la atención primaria en el consultorio, y si la paciente no puede ir en el horario que está establecido por el consultorio, ¿cómo accede al tamizaje? Entonces, el tamizaje más efectivo demostrado hasta la fecha es el tamizaje con la citología, ¿ya? Que ahora, conociendo el agente causal, se transforma en la detección del virus. La detección del virus papiloma humano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos avanzar en esta historia? Bueno, tratando de hacer que llegue el tamizaje a la población. El problema está en lo que la sociedad sabe sobre este tema. Hay varias encuestas que hacen que evalúan distintos niveles socioeconómicos y culturales, y lo que demuestran los estudios transversalmente, y esto independiente del nivel educacional de la población, es que el nivel de ignorancia sobre este tema es transversal. Yo puedo ser un doctorado en medicina o no haber terminado la educación primaria y el nivel de ignorancia es el mismo. Porque la falta de conocimiento y educación respecto a la importancia de este tipo de tamizajes es tan grande que si no se comunica a la población, aunque la estrategia esté disponible, las pacientes van a opinar lo que dicen ahí.
¿ya? Que no sabe que existe el examen, que no cree que lo necesite, y que son las dos variables, junto con el no le corresponde, que definen por qué las pacientes no se hacen los exámenes. Entonces, la tarea de ustedes como periodistas probablemente es empezar a educar. Ustedes tienen un escenario mucho más amplio, más allá de la academia, que de alguna forma puede permitir que esto cambie. El programa nacional tiene más de 50 años. Partió en la década de los 80. Inicialmente en la década de los 60 partió con la citología en forma esporádica, con las pacientes que eventualmente uno podía capturar en el consultorio. Pero en la década de los 80, dos grandes profesores de esta área temática en Chile, el profesor D'Avancens y el doctor Prado, fueron capaces de darse cuenta de que había una forma de poder llegar con este tamizaje a través de la atención primaria, con un tamizaje que fuera escalonado y cada 3 años. Y probablemente muchas de las que están en este auditorio fueron objeto de ese tipo de tamizaje. El objetivo buscaba que el 70% de la población fuera tamizada con citología. En el mejor de los escenarios, alcanzamos el 60 y algo por ciento. Y hoy día va a la baja. Por lo tanto, una estrategia que es altamente eficaz y que permite diagnosticar la enfermedad de manera precoz no está funcionando. ¿Qué es lo que ocurrió en el paso del tiempo? Se fue formalizando el acceso, se privilegiaron ciertas cortes. Nosotros sabemos que el cáncer de cuello debuta, como en María, alrededor de los 35 o 45 años. Por lo tanto, el esfuerzo de ir a encontrar pacientes que no se tamizaran se focalizó en esa población. Eso explica, por ejemplo, que para mujeres que querían entrar a la administración pública existiera la preventiva. Y la preventiva incluía una citología, con el objetivo de poder capturar a esa población que eventualmente no había sido objeto de tamizaje. Con los años recientes, con el descubrimiento que hizo Harold Banhausen sobre la asociación y causal con el virus papiloma y la infección con el cáncer de cuello, se desarrollaron técnicas moleculares que permitían pesquisar la infección por el virus. ¿Ok? El año 2015 nosotros propusimos para Chile cambiar la citología a la detección del virus, el agente causal. Pero el problema es que el horno no estaba para bollos. Eso significa que no había los recursos presupuestarios asignados por el MinSal para poder cumplir con esta iniciativa. Y la razón era muy simple. Chile, dentro de los signos de la inequidad que nos caracteriza desde el sistema público, es que en algunas regiones solamente existía el sistema de detección molecular. Vale decir, si yo quería diagnosticar el virus papiloma mediante una técnica de PCR, eso necesitaba tener un equipo y el personal entrenado para poder hacerlo. Eso no está disponible en esa época en Coyhaique, menos en Chile Chico. Entonces, ¿cuál fue el beneficio de la pandemia? La pandemia nos obligó a ponernos en pie forzados. Nos obligó a hacer de que instaláramos equipamientos para hacer PCR en todo Chile. Si ustedes hacen un recordatorio, a los inicios de la pandemia, lo que ocurría en Chile es que a las pacientes se les tomaba la PCR contra el COVID en la zona de Coyhaique y llegaban todas a Santiago. En nuestra institución significó comprar un robot para poder hacer hartos exámenes rápidamente e informarlo. ¿Sí? Pero eso no era suficiente, porque no habían recursos. Entonces se inventó que se podían hacer las PCR en una forma que se llama pool. Significa que se combinan varios pacientes y de repente se detecta uno positivo y se va a buscar todos esos pacientes para saber cuál es el positivo, optimizando recursos. Llegó la pandemia, el estallido social y todos los pilotos para VPH quedaron en stand-by, ¿ya? Porque el país tiene un contexto económico. Y cuando hay otras prioridades, obviamente los recursos son más limitados y hay que ver en qué invertimos. Porque yo voy a ser el defensor del cáncer de cuello, pero después viene el defensor del cáncer de pulmón y el del cáncer de mama. Y las lucas son las mismas, ¿o no? Entonces, parte de la estrategia de hacer cambio fue empezar a ver qué podíamos hacer. El tamizaje hoy día se está moviendo ya formalmente a hacer BPH, porque tenemos la infraestructura, tenemos los recursos humanos formados y ya no es un examen que esté disponible en lugares de élite. Y élite para Chile es Santiago.
¿Ok? Teniendo esta disponibilidad en todo el país, es posible entonces moverse a esta estrategia de tamizaje, que es más sensible, que es mejor que la citología, y recuérdense que la citología es lejos mejor que cualquier otra estrategia. Ustedes hacen mamografía, se hacen escáneres de pulmón, se hacen el test de antígeno prostático, no le llega ni a los tobillos a la citología. ¿Ok? Entonces, si ponemos el VPH, estamos ahí arriba. 90 y algo % de sensibilidad. ¿Ya? Y por lo tanto, hemos ido avanzando en poder encontrar la manera de detectar al agente causal con una técnica que esté disponible en todo el país. Pero el problema es el acceso al tamizaje. María, ¿cómo lo habría hecho? Si igual tiene que ir al consultorio. Entonces, lo que estamos tratando de avanzar ahora, y esto es la estrategia que se está planteando a nivel mundial, porque tiene que ver con no solamente con temas de acceso geográfico, sino que también tiene que ver con temas culturales, ¿ya? Y sociales. Es la autotoma. Vale decir, encontrar una manera en la cual yo puedo pedir a la paciente que se tome la muestra de tal forma de que llegue de manera segura al laboratorio y podamos procesarla, ¿ya? Independiente del horario en que se haya tomado la muestra, que pueda llegar por correo o por alguna forma que permita que una María, que trabaja como asesora al hogar, no tenga que salir de su consultorio a su consultorio a pedir hora. Como ustedes saben, hay un derecho adquirido de que las mujeres pueden ir a hacerse un examen, pero a veces el consultorio atiende hasta las 5. ¿Y después de las 5? Entonces, el objetivo es incorporar estas nuevas estrategias para facilitar el acceso garantizado al tamizaje de manera universal, mediante una técnica sensible y que eventualmente uno pueda interpretar el examen de una forma que sea coherente para el sistema. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense si yo empiezo a hacerle VPH a todas las mujeres y resulta que el VPH lo tiene el 50% de la población. Van a llegar pacientes con VPH positivo al sistema y a los que decidimos que vamos a poner el VPH nos van a tirar piedras. Porque así estamos gastando todos los recursos en pacientes que a lo mejor no van a tener cáncer, porque no todas hacen cáncer. ¿Ya? Entonces, por eso es que es tan importante objetivar qué población. Y como lo van a ver más adelante, la OMS decidió que el grupo etario más importante era entre los 35 y los 45 años. Y volvemos al mismo grupo que yo les conté históricamente del Plan Nacional. A esto se agrega la ventaja de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nos permite interpretar los exámenes y poner en la juguera otros componentes en la toma de decisión que normalmente no consideramos. Por ejemplo, dónde vive la paciente, qué edad tiene, cuánto tiempo lleva expuesta al virus papiloma, estimando el inicio de la actividad sexual, y si hay otras covariables que contribuyen a la infección. Por ejemplo, el tabaquismo. Por ejemplo, la composición corporal. No es distinto tener una paciente con sobrepeso o obesidad que una paciente delgada para los temas del virus papiloma. Aquí viene en contexto la vacuna. Ese es el segundo pilar. ¿Ya? Y la doctora ya le habló de cómo la vacuna ha ido evolucionando. Pero aquí hay algunos bemoles. ¿Ya? Primero, la vacuna no es barata. ¿Ya? La vacuna, depende de donde yo viva, es cuánto me cuesta. ¿Ok? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo incorpore la vacuna, esta misma vacuna nonavalente en Chile, que en Perú o que en Brasil. ¿Ok? Porque el per cápita nacional define cuánto se cobra por la vacuna. ¿Ok? Y nosotros latamente hemos sido considerados un país desarrollado, entre comillas. Y por lo tanto, los costos que se le implican al MinSal y a todas las instituciones que estén interesadas en traer la vacuna a Chile, sean organismos no estatales, implica un costo más alto. ¿Ya? Ahora, ¿hay racionalidad de que hay una sola dosis? Efectivamente, la doctora tiene la razón, hay suficiente evidencia, pero el pero grande es que ¿de dónde viene la evidencia? Viene de países donde por una necesidad estructural, económica, tampoco es posible garantizar las 2 o 3 dosis. ¿Ya? Todo tiene una letra chica. ¿Ya? Y aquí la letra chica es lo siguiente. Los países que hicieron esto son países como Tanzania, Ruanda, y la Corte de la India, donde se vio a la población que no se había podido vacunar completamente con todas las dosis, por un tema de reticencia, de acceso o peluca. Y lo que vieron es que efectivamente esa población tenía más o menos una relación
¿ya? De inmunidad en el tiempo, muy similar a las pacientes que habían recibido el esquema completo. Y por esa razón, parecía lógico como política pública, para alcanzar el efecto rebaño, de que efectivamente se vacunen todas las personas con una dosis. Eso es lo que está detrás de la escena. Pero podemos hacer un segundo clic. Ese segundo clic tiene que ver con los hombres. Los hombres son el sexo débil. ¿Por qué razón? Porque la inmunidad que se alcanza a largo plazo en los hombres, hay varios estudios a nivel mundial que muestran que es transitoria. Eso implica que los hombres, cuando se exponen de manera natural al virus, no necesariamente adquieren la misma inmunidad que las mujeres. Por eso explica que un hombre a los 70 años se puede reinfectar con el virus y es más raro en una mujer. ¿Ok? Y porque los factores de riesgo en el hombre son 7 veces más frecuentes. Le acabo de decir que el tabaquismo y el alcoholismo en el hombre es 7 veces más frecuente que en la mujer. Por lo tanto, también hay componentes propios a la conducta del hombre que garantizan o favorecen la infección persistente. La vacuna funciona, sirve, no hay duda al respecto. La mejor experiencia viene de Suecia. Suecia, a diferencia de Chile, ambos categorizados como países desarrollados, y yo creo que si los que han estado en Suecia no van a decir que es lo mismo que Chile. Ya, en Suecia, la gran ventaja que tiene Suecia es que tiene un registro unificado nacional. Vale decir, lo que se mueve saben lo que pasa. ¿Ya? Nosotros no tenemos eso. No tenemos registro nacional. Por lo tanto, los suecos saben lo que pasó 17 años atrás, hoy día. Yo le pregunto lo que pasó 2 semanas atrás en Chile y no tenemos información. Y por lo tanto, los suecos lograron demostrar que las cortes vacunadas a 17 años, 10 años, 12 años, porque la vacuna en Suecia, a diferencia de nuestro, partió el 2006-2007. O sea, ya 18 años por esta historia. Ellos demostraron que efectivamente las pacientes que se habían vacunado, mujeres, tienen una incidencia de cáncer de cuello uterino significativamente menor. La línea verde, comparado con la línea naranja, que debiese ser roja, ¿ya? Donde no se vacunaron. Entonces, este es el yin y el yang. El cáncer de cuello uterino está en el GES, ¿ya? Pero el GES no incluye la vacuna. Primer concepto. Segundo concepto, el test de virus papiloma todavía no se incorpora. ¿Ok? Y el acceso garantizado al tamizaje tiene tiempos de espera que se justifican en la ineficiencia del sistema. Porque como yo no puedo garantizar tener la citología lista dentro de 7 días, tengo que dar un margen, ¿o no? Pero ¿se imaginan el COVID esperando 30 días para el informe de la PCR? Porque es una enfermedad infecciosa que tiene consecuencias graves y desde el punto de vista epidemiológico tiene una diseminación de la enfermedad que es de rápido efecto sanitario. No tenemos reportería. Entonces no sabemos cuántas pacientes con VPH eventualmente hay en cada región. En cambio, yo hago un doble clic al área de las enfermedades respiratorias, sabemos cuántos están. ¿Se dan cuenta de la inequidad y las discrepancias? Entonces, hay más cosas que hacer. Promover que no fumen, que bajen de peso, que hagan ejercicio, que estén bien de ánimo, porque el virus no aguanta esas condiciones. Hay tratamiento, pero fíjense en la curva que está a la mano derecha. Si llego, etapa 1 es el diagnóstico de un cáncer lo más precoz posible. Etapa 4 es el caso probablemente muy parecido al de María. El costo asociado al tratamiento equivale probablemente a tratar con vacuna o vacunar a lo mejor 2.000 mujeres de una paciente. Desde el punto de vista económico, también parece poco lógico. La inmunoterapia, una inmunoterapia puede costar la dosis mensual 8 millones de pesos para una paciente y dura 18 meses. Entonces, lo ideal es no llegar a esta situación. Entonces, la OMS se propuso esto. A mí me tocó participar del panel. Yo era parte de la Federación Internacional de Ginecólogos Obstetros en esa época, y lo que mostramos que efectivamente a esa altura, para países que no tenían tamizaje, que no tenían nada, el esfuerzo tiene que estar en mover la aguja, erradicar el agente causal, vacuna, ¿ya? Pero esa vacuna, en países como el nuestro, debiese estar con los niños, y se incorporó. Pero la pregunta, ¿solo esas cortes?
Los ojos han demostrado que el virus circula más en la población entre los 25 y los 30 años. Entonces, ¿habrá que vacunar a los de 25 a 30 años? Y la respuesta es sí. Y por eso se creó una iniciativa que se llama FASTER. Porque si yo calculo cuánto tiempo me voy a demorar en alcanzar el efecto rebaño de la población necesaria para erradicar el cáncer de cuello, ninguno de los que están en esta sala va a ver el efecto. En el año 2080 o el 2090. Entonces, la estrategia FASTER lo que busca es que efectivamente vacunemos a cortes más allá del esfuerzo que el MinSal ha puesto en esta corte a nivel de los colegios. ¿Sí? Y hay una que se llama Even Faster, aún más rápido. Eso significa que cada vez que una paciente se va a tomar un test de PCR, vacuna, le lleva el combo. La hamburguesa con las papas fritas. ¿Sí? ¿Ya claro? Entonces, eso ha pedido modelar que efectivamente uno podría llevar esta situación de erradicación, que tiene que ver con que haya menos de 4 a 5 casos por 100.000 mujeres de cáncer, ¿ya? No al 2090, sino a lo mejor al 2050. Entonces, no es un tema de ayer, sino que es de ahora de hacerlo. Y 70% de las mujeres tamizadas entre los 35 y 45 años con test de virus papiloma, porque permite además distanciar los tamizajes cada 5 años. La citología a nomás 3 años. Y en los países donde han alcanzado mucho más estado de avance, como Suecia, están promoviendo 7 años. Entonces, para que se den cuenta que importa esto. Y el 90% de las mujeres con tratamiento de lesiones precancerosas. Cuando nosotros formamos recursos humanos, y aquí con esto cierro, yo los alumnos que formo, busco que ojalá traten el cáncer de cuello, no cuando es cáncer, sino cuando es una lesión preinvasora, porque tiene un 95% de cura. Entonces, si hay una vacuna, hay un tamizaje, y hay un tratamiento para las lesiones premalignas, ¿justificamos las Marías? Entonces, esa es la idea. La meta es clara, el cáncer de cuello uterino puede ser historia, pero si actuamos ahora. Y ustedes son parte de esta historia. ¿Ok?